El mecánico desempleado entró al taller solo para mirar y terminó arreglando el coche del dueño. La mañana del martes amaneció con ese calor seco característico de Guadalajara en octubre. Roberto Mendoza caminaba por la avenida Lázaro Cárdenas con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de mezclilla desgastado, sintiendo el peso de la carta de despido que había recibido hace 3 días. 42 años, 23 de experiencia como mecánico automotriz y ahora desempleado en una ciudad donde los talleres preferían contratar chavos recién salidos de la prepa que aceptaban cualquier sueldo. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto, haciendo brillar los cascos de las motocielas que pasaban ruidosamente. Roberto se detuvo frente a una lonchería y pidió un café con pan dulce. No tenía mucho dinero, pero necesitaba algo caliente en el estómago antes de seguir buscando trabajo. La mesera, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en una cola, le sirvió con una sonrisa cansada que él reconoció inmediatamente. Era la sonrisa de quien trabaja 12 horas diarias solo para llegar a fin de mes. ¿Todo bien, joven?, preguntó ella, aunque Roberto ya no se sentía tan joven. Sí, doña. Gracias, respondió él, dándole un trago al café que quemaba pero reconfortaba. Mientras comía, Roberto sacó su celular y revisó nuevamente las ofertas de empleo. La mayoría pedían experiencia en autos europeos de última generación, certificaciones que él no tenía, o pagaban una miseria que no alcanzaba ni para la renta. Su esposa, Lucía, trabajaba como cajera en un supermercado, pero su sueldo apenas cubría los gastos básicos. Necesitaban su ingreso. Necesitaban estabilidad. Terminó su desayuno y siguió caminando sin rumbo fijo. Sus pies lo llevaron casi por instinto hacia la colonia del Fresno, donde estaban concentrados varios talleres mecánicos. Conocía cada esquina, cada negocio. Había trabajado en esa zona durante años, primero como ayudante, luego como mecánico de planta, hasta que la crisis golpeó al taller donde estaba y tuvieron que recortar personal. Él fue el primero en irse, a pesar de su experiencia. Necesitamos gente más joven, más barata, le había dicho el patrón sin siquiera mirarlo a los ojos. Roberto se detuvo frente a un taller que no conocía. Autoservicio Ramírez, decía el letrero pintado en rojo y amarillo, con las letras ya desgastadas por el sol. El portón estaba abierto y desde la banqueta podía ver el interior. 3 elevadores, herramientas colgadas en tableros ordenados y varios autos esperando atención. Un Nissan Tsuru del 90 y tantos, un Jetta más nuevo y un Chevy viejo que parecía tener los mismos problemas de siempre en esos modelos. Sin pensarlo mucho, Roberto entró. No tenía intención de pedir trabajo, no directamente al menos. Solo quería ver, sentir nuevamente ese olor a aceite y gasolina que lo había acompañado toda su vida adulta. Un joven con overol manchado estaba debajo del Tsuru, maldiciendo en voz baja. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Roberto casi sin pensar. El joven salió rodando en la tarima y lo miró con desconfianza. ¿Quién eres? Roberto Mendoza, mecánico. Bueno, ex mecánico, agregó con una sonrisa amarga. Solo pasaba y vi que tienes problemas con ese carro. Es la transmisión. No entra tercera, explicó el joven, limpiándose las manos en un trapo grasiento. El patrón dice que hay que cambiarla completa, pero el cliente no tiene lana para eso. Roberto se agachó y miró debajo del auto. Conocía esos Tsuru como la palma de su mano. Había arreglado decenas de ellos. ¿Puedo?, preguntó señalando la tarima. El joven se encogió de hombros. Dale. Total, ya está todo desarmado. Roberto se deslizó bajo el auto y enseguida identificó el problema. No era la transmisión completa, solo el sincronizador de tercera velocidad. Un trabajo delicado pero factible. Se quedó ahí varios minutos, analizando, recordando las veces que había enfrentado ese mismo problema. Cuando salió tenía las manos sucias, pero una sonrisa en el rostro.
No necesitas cambiar la transmisión, solo el sincronizador. Te sale en una quinta parte del costo, dijo. El joven lo miró sorprendido. ¿En serio? El patrón dijo que... Tu patrón probablemente no revisó bien o quiere sacarle más dinero al cliente, interrumpió Roberto. Créeme, llevo haciendo esto desde antes de que nacieras. En ese momento, una voz gruesa retumbó desde la oficina al fondo del taller. Miguel, ¿qué chingados pasa con el Tsuru? Un hombre de unos 50 años, robusto, con el cabello gris y una barba descuidada, apareció limpiándose las manos con una franela. Su mirada se clavó inmediatamente en Roberto. ¿Y tú quién eres? Roberto se puso de pie y extendió la mano. Roberto Mendoza, señor, disculpe la intromisión, pero el muchacho tenía problemas con el Tsuru y me ofrecía echar un vistazo. El hombre no le estrechó la mano. En cambio, cruzó los brazos y lo evaluó de arriba abajo con escepticismo. Mecánico, 23 años de experiencia. ¿Y qué haces aquí? ¿Buscas trabajo? Roberto dudó. No había entrado con esa intención, pero ahora que estaba ahí, ¿por qué no intentarlo? Estoy disponible, sí. El hombre soltó una risa corta y seca. Mira, compa, no estoy contratando. Apenas me alcanza para pagarle a Miguel y al otro chamaco que viene en las tardes. Así que gracias, pero no. Entiendo, dijo Roberto, sintiendo el peso familiar del rechazo. Pero déjame decirte que el Tsuru no necesita transmisión nueva, solo el sincronizador de tercera. Le estás queriendo cobrar al cliente 4 veces más de lo necesario. El dueño frunció el ceño. Ah, ¿sí? ¿Y tú cómo sabes? Porque me metí a verlo. Conozco estos carros. Trabajé 5 años solo con Nissan en mi último taller. Hubo un silencio incómodo. El dueño miró a Miguel, quien asintió tímidamente. Es cierto, jefe. Él se metió y dice que solo es el sincronizador. El hombre se rascó la barba, pensativo. A ver, explícame. Roberto pasó los siguientes 10 minutos detallando el diagnóstico, explicando cómo identificar el problema específico, qué piezas necesitaban y cuánto costaría realmente la reparación. Habló con la seguridad de quien ha hecho ese trabajo cientos de veces, y el dueño del taller lo escuchó en silencio, evaluando cada palabra. Cuando Roberto terminó, el hombre suspiró y se quitó la gorra. ¿Cómo te llamas otra vez? Roberto Mendoza. Yo soy Javier Ramírez. Este es mi taller, dijo, finalmente estrechando su mano. Mira, Roberto, la verdad es que no puedo contratarte, pero si lo que dices es cierto y arreglas ese Tsuru solo con cambiar el sincronizador, te pago por ese trabajo. ¿Qué dices? Roberto sintió una chispa de esperanza. Trato hecho. Pero si te equivocas y tengo que cambiar toda la transmisión después, te vas y no vuelves por aquí. ¿Entendido? Entendido. Javier le dio una palmada en el hombro y señaló el Tsuru. Pues a trabajar, compa. A ver de qué estás hecho. Roberto se puso el overol prestado que Miguel le había dado, manchado de grasa y con un olor penetrante a diésel que le resultaba extrañamente reconfortante. Hacía 3 días que no tocaba una herramienta, 3 días de sentirse inútil, de caminar sin rumbo por las calles buscando anuncios de «se solicita» que nunca parecían ajustarse a su perfil. Ahora, con una llave de tubo en la mano, se sentía nuevamente vivo. El taller de Javier Ramírez no era grande ni moderno. Las paredes estaban pintadas de un blanco sucio que alguna vez fue brillante, con calendarios viejos de refaccionarias y pósters descoloridos de modelos de autos de los años 90. El piso de concreto estaba manchado de aceite en patrones que contaban historias de años de trabajo duro, pero había algo auténtico en ese lugar, algo que los talleres nuevos y relucientes con sus sistemas computarizados habían perdido. Aquí se trabajaba con las manos, con experiencia, con instinto. ¿Necesitas algo?, preguntó Miguel, acercándose con una caja de herramientas. Solo tiempo y concentración, respondió Roberto, deslizándose nuevamente bajo el Tsuru.
Desde su posición podía escuchar a Javier en la oficina, hablando por teléfono con el dueño del auto, probablemente explicándole que el diagnóstico había cambiado. Roberto no podía escuchar la conversación completa, pero captó frases sueltas. Nuevo mecánico, más barato, sí, te lo juro, no te estoy engañando. Se concentró en su trabajo. Retirar el sincronizador dañado de un Tsuru no era tarea fácil. Requería precisión, paciencia y conocer exactamente qué tornillos aflojar primero para no dañar otras piezas. Sus manos se movían con la memoria muscular de años de práctica. Cada movimiento era calculado, cada giro de llave medido. La transmisión de estos autos era notoriamente delicada y un error podía convertir una reparación simple en un desastre costoso. El calor dentro del taller era sofocante. Aunque el portón estaba completamente abierto, el aire apenas circulaba. Roberto sentía el sudor correr por su espalda, empapando la camisa bajo el overol, pero no se detuvo. Había hecho una promesa y su reputación estaba en juego, aunque Javier Ramírez no lo conociera de nada. ¿Cómo vas?, preguntó Javier después de una hora, agachándose para ver bajo el auto. Bien, ya casi saco el sincronizador. Necesito que consigas el repuesto. Es un Nissan B13, año 95. Cualquier refaccionaria decente lo tiene. Javier se quedó mirándolo unos segundos. ¿Sabes? Hace mucho que no veo a alguien trabajar así. La mayoría de los mecánicos de ahora solo conectan la computadora y leen códigos. Tú trabajas a la antigua. Roberto salió de debajo del auto y se limpió la frente con el antebrazo. No es a la antigua, don Javier. Es conocer el auto, sentirlo. Las computadoras te dicen que está mal, pero no te dicen por qué ni cómo arreglarlo realmente. Para eso necesitas experiencia. Javier asintió, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro curtido. Me recuerdas a mi padre. Él abrió este taller hace 30 años. También trabajaba así, con las manos, con el instinto. Hizo una pausa, su mirada perdida en algún recuerdo. Murió hace 5 años. Dejó esto y yo, bueno, he tratado de mantenerlo a flote, pero no es fácil. La competencia es brutal. Los clientes quieren precios de ganga y servicio de lujo. Lo sé, dijo Roberto. Por eso me corrieron de mi último trabajo. Querían pagar menos, trabajar más rápido, cobrar más. Yo no trabajo así. Eso te honra, compa, pero tampoco paga las cuentas. Roberto no respondió. No había nada que decir. Javier tenía razón. El dueño del taller se enderezó y sacó su cartera. Toma 500 pesos. Ve a la refaccionaria de la esquina, la de Don Chuy. Dile que vas de mi parte. Él te dará el repuesto y me cobra después. Roberto tomó el dinero y salió del taller. La luz del mediodía lo golpeó como una bofetada. La avenida Lázaro Cárdenas estaba llena de actividad. Vendedores ambulantes ofreciendo fruta picada, elotes y chicharrones, camiones de carga que pasaban rugiendo, grupos de albañiles descansando bajo la sombra de un árbol. México en todo su caos organizado, en toda su vitalidad agotadora. La refaccionaria estaba a 2 cuadras. Era un local pequeño atestado de cajas hasta el techo, con un mostrador de vidrio lleno de rayones donde un hombre mayor, presumiblemente Don Chuy, atendía a varios clientes a la vez con una eficiencia impresionante. Buenas tardes, vengo de parte de Javier Ramírez del autoservicio, dijo Roberto cuando finalmente fue su turno. Don Chuy lo miró por encima de sus lentes. ¿Qué necesitas? Sincronizador de tercera para un Nissan Tsuru B13, año 95. Tengo uno. ¿Nacional o importado? Nacional está bien. Don Chuy desapareció entre las torres de cajas y regresó 5 minutos después con una caja sellada. 450 pesos. Le cobro a Javier después. Roberto asintió y tomó la caja. De regreso al taller, se detuvo en una tiendita para comprar una coca bien fría. El azúcar y la cafeína lo reanimaron instantáneamente. Mientras caminaba, pensó en Lucía.
No le había dicho que había sido despedido hasta 2 días después. No porque quisiera ocultárselo, sino porque no sabía cómo decirle que, una vez más, habían quedado con un solo ingreso. Ella había llorado, no de enojo, sino de frustración, de cansancio acumulado. Luego lo había abrazado y le había dicho: «Vamos a salir de esta como siempre». Esa noche, después de que ella se durmió, Roberto había salido al pequeño patio de su casa y había fumado un cigarro que no debería fumar porque el doctor le había dicho que tenía la presión alta. Pero necesitaba algo, cualquier cosa para calmar la ansiedad que le carcomía el pecho. Se sentía como un fracasado, 42 años, y no podía mantener a su esposa, no podía darle la vida que merecía. «Roberto», la voz de Javier lo sacó de sus pensamientos. «¿Ya tienes el repuesto?» «Sí, aquí está, de vuelta bajo el Tsuru». Roberto trabajó con renovada determinación. Instalar el sincronizador nuevo requería exactamente la misma precisión que quitarlo. No podía haber margen de error. Cada pieza tenía que encajar perfectamente, cada tornillo debía apretarse con la tensión exacta. Muy flojo, y la transmisión fallaría. Muy apretado y podía romper algo. Miguel se sentó en el suelo cerca de él, observando en silencio. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Roberto mientras trabajaba. «2 años. Entré como lavador de carros y don Javier me fue enseñando poco a poco. ¿Te gusta?». Miguel se encogió de hombros. «Es trabajo, paga las cuentas, pero a veces me pregunto si debí estudiar algo más. Mi mamá quería que fuera contador». Roberto sonrió. «¿Sabes qué? Yo también me lo pregunté 1000 veces. Mis padres querían que estudiara ingeniería, pero yo amaba los autos, amaba entender cómo funcionaban, cómo arreglarlos, y al final eso es lo único que sé hacer bien». «¿No te arrepientes?». Roberto pensó la respuesta mientras ajustaba el último tornillo. «A veces sí. Cuando no hay dinero, cuando mi esposa tiene que trabajar doble turno porque yo no consigo empleo estable. Pero luego pienso en todas las familias que he ayudado manteniendo sus autos funcionando. Todas las veces que alguien llegó desesperado porque su carro no arrancaba y tenía que llegar al hospital o a una entrevista de trabajo o a recoger a sus hijos. Y siento que hice algo que importa, ¿sabes?». Miguel asintió, aunque Roberto no estaba seguro de que el joven realmente entendiera. Tenía que vivirlo. Tenía que sentir esa satisfacción profunda de solucionar un problema con tus propias manos. 2 horas después, Roberto salió de debajo del Tsuru por última vez. Estaba cubierto de grasa de pies a cabeza, sudando como si hubiera corrido un maratón, pero sonreía. «Listo, pruébalo». Javier subió al auto y encendió el motor. El característico sonido del Tsuru llenó el taller. Metió primera, segunda y luego tercera. El cambio entró suave, sin resistencia, sin el rechinido que había estado presente antes. Javier salió del auto con una expresión de genuina sorpresa. «No mames, lo hiciste, realmente lo hiciste». Roberto se permitió una sonrisa de satisfacción. «Te dije que sabía de qué hablaba». Javier se acercó y le dio una palmada fuerte en la espalda. «Eres bueno, cabrón, muy bueno. El cliente viene en 1 hora a recoger su carro. Le voy a cobrar 1500 por la reparación. Te doy 500 de esos 1500. ¿Te parece justo?». Roberto había esperado tal vez 300. «Más que justo, don Javier». «Y otra cosa». Javier lo miró directo a los ojos. «Si quieres, mañana hay un Jetta esperando. El cliente dice que pierde potencia al acelerar. No puedo contratarte fijo, pero si quieres seguir viniendo y cobrar por trabajo, este taller es tuyo también». Roberto sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era un empleo formal, no había seguro ni prestaciones, pero era trabajo, era dignidad, era una oportunidad. «Aquí estaré mañana, don Javier. Llámame Javier nomás. Don me hace sentir viejo». Esa tarde, cuando Roberto llegó a su casa, Lucía estaba preparando la cena. Ella volteó al escucharlo entrar y su expresión de cansancio se transformó al verlo cubierto de grasa, pero sonriendo. «¿Qué pasó?». «Conseguí trabajo», dijo él,
y por primera vez en días su voz sonaba firme, segura. Bueno, no trabajo fijo, pero es un comienzo. Lucía dejó caer el cuchillo que estaba usando y corrió a abrazarlo sin importarle mancharse con la grasa. Te lo dije, te dije que íbamos a salir de esta. Roberto la abrazó fuerte, sintiendo el peso de los últimos días finalmente aligerarse. Sí, amor, vamos a salir de esta. Los siguientes días se convirtieron en una rutina que Roberto había olvidado cuánto extrañaba. Despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba rápido con Lucía antes de que ella saliera al supermercado y caminaba los 40 minutos hasta el taller de Javier. No tenía dinero para el camión todos los días, así que caminaba. Le dolían las rodillas después de tantos años trabajando agachado, arrodillado, en posiciones incómodas, pero el dolor era familiar, casi reconfortante. Era el dolor de un hombre que trabajaba con sus manos. El Jetta resultó ser más complicado que el Tsuru. El problema de pérdida de potencia podía ser cualquier cosa, desde un filtro de aire sucio hasta un problema serio en el sistema de inyección. Roberto pasó toda la mañana del miércoles haciendo diagnóstico, descartando causas una por una con la metodología sistemática que había perfeccionado durante años. Es el sensor de oxígeno, anunció finalmente después de 3 horas de trabajo. Está enviando lecturas incorrectas a la computadora y la mezcla de combustible está demasiado rica. Por eso pierde potencia y consume más gasolina de lo normal. Javier, que había estado observando de lejos, se acercó. ¿Estás seguro? Esos sensores cuestan caros. Completamente seguro. Mira, Roberto le mostró las lecturas en un multímetro básico que había encontrado en el taller. El voltaje no está dentro del rango normal. Y si te fijas aquí, señaló el escape, el hollín negro indica que está quemando demasiado combustible. Javier asintió, impresionado. Está bien, llama a Don Chuy y pídele el sensor. Y de paso, revisa si hay más carros esperando en la lista. Tenemos un bocho que el dueño dice que se calienta mucho y una camioneta Silverado con problemas en la dirección. Roberto sintió una mezcla de emoción y presión. 3 autos esperando. Eso significaba trabajo constante, significaba dinero, pero también significaba que tenía que estar a la altura de las expectativas. El bocho era un caso clásico. Los propietarios de bochos en México los amaban con una pasión casi religiosa, pero muchos no los mantenían adecuadamente. Este en particular era de un señor mayor que llegó al taller a mediodía, cojeando ligeramente y apoyándose en un bastón. «Buenos días, don Armando», saludó Javier. «Él es Roberto. Va a revisar su bocho». Don Armando evaluó a Roberto con ojos entrecerrados. «¿Es bueno?» «El mejor», respondió Javier sin dudar, y Roberto sintió el peso de esa confianza. «Ese carro es mi vida, joven», dijo don Armando. «Lo tengo desde el 78. Ha pasado por 3 mecánicos y todos me dicen que ya está muy viejo, que me compre otro, pero yo no quiero otro, quiero ese». Roberto se agachó para quedar al nivel de los ojos del anciano. «Lo voy a revisar como si fuera mío, don Armando. Le prometo que voy a encontrar qué tiene y se lo voy a dejar funcionando bien». El viejo lo miró durante un largo momento y luego asintió. «Está bien, confío en usted». El bocho tenía múltiples problemas, todos relacionados con años de mantenimiento deficiente. El radiador estaba parcialmente obstruido, las mangueras estaban agrietadas, el termostato estaba pegado y el ventilador del motor apenas funcionaba. No era un solo problema grave, sino una acumulación de problemas pequeños que juntos causaban el sobrecalentamiento. Roberto pasó el resto del día trabajando en el bocho. Miguel lo ayudaba siguiendo sus instrucciones y Roberto aprovechaba para enseñarle. «Mira, cuando reemplaces una manguera, asegúrate de que las abrazaderas queden bien apretadas pero sin excederte. Si aprietas demasiado, puedes dañar la manguera. Tiene que ser firme pero no brutal. ¿Y cómo sé cuándo es suficiente?» «Con experiencia», sonrió Roberto.
Pero por ahora usa esto. Le dio una llave de torque. Ajusta a la especificación que dice el manual. Eventualmente, tus manos aprenderán la sensación correcta. A media tarde, una mujer de unos 30 años entró al taller conduciendo un Honda Civic. Bajó apresuradamente, con un niño pequeño en brazos que lloraba sin parar. «¿Don Javier?», preguntó, su voz llena de urgencia. «Mi carro hace un ruido horrible cuando freno. Tengo que recoger a mi mamá del hospital en 2 horas y tengo miedo de que no llegue». Javier miró a Roberto, quien inmediatamente se puso de pie y se limpió las manos. «Déjeme verlo rápido». 5 minutos después, Roberto había identificado el problema. Las balatas delanteras estaban completamente gastadas y los rotores estaban dañados. «Necesita cambio de balatas y probablemente los rotores también», explicó. «Es trabajo de 1 hora, hora y media máximo, pero necesitamos las refacciones». La mujer se veía al borde de las lágrimas. «¿Cuánto cuesta?». Javier hizo algunos cálculos mentales. Con las refacciones y la mano de obra, unos 2,000 pesos. Ella sacó su cartera y contó el dinero. «Tenía 1,400 pesos. Es todo lo que tengo. Mi mamá está saliendo del hospital. Acaban de operarla y necesito traerla a casa. ¿Pueden...?» Se quedó callada, avergonzada de tener que pedir. Javier miró a Roberto, quien asintió casi imperceptiblemente. «Está bien, señora», dijo Javier. «Déjelo en 1,400. Pero tiene que prometerme que va a regresar para que le hagamos un servicio completo cuando pueda. Ese carro necesita más atención. Se lo prometo». «Gracias, gracias». La mujer casi lloraba de alivio. Roberto y Miguel trabajaron a marchas forzadas. Cambiaron las balatas, pulieron los rotores lo mejor que pudieron con las herramientas disponibles y revisaron el sistema completo de frenos. 1 hora y 20 minutos después, el Honda estaba listo. «Listo, señora. Pruebe los frenos en el estacionamiento antes de irse para que vea que ya no hay ruido». La mujer hizo exactamente eso, y cuando los frenos respondieron suave y silenciosamente, su rostro se iluminó con alivio. «No saben cuánto se los agradezco. De verdad». Cuando se fue, Javier se acercó a Roberto. «Le perdimos dinero en ese trabajo. ¿Sabes? Las refacciones costaron más de lo que cobramos». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué aceptaste?». Roberto se encogió de hombros. «Porque era lo correcto. Esa mujer necesitaba ayuda y nosotros podíamos dársela. Además, va a regresar y le va a decir a sus amigas, a su familia. Así se construye una reputación». Javier sonrió y sacudió la cabeza. «Mi padre decía exactamente lo mismo. El negocio no es solo cobrar, es ayudar a la gente. Por eso este taller nunca me ha hecho millonario, pero sí me ha dado satisfacciones». Esa noche, Roberto llegó a casa más tarde de lo habitual. Lucía estaba viendo la televisión, descansando después de su turno de 8 horas en el supermercado. Él se sentó a su lado y le contó sobre su día. «Gané 600 pesos hoy», dijo, poniendo el dinero sobre la mesa. «No es mucho, pero es honesto». Lucía tomó el dinero y luego su mano. «Es suficiente, y vamos a estar bien». Roberto quería creerle. Quería creer que 600 pesos al día eran suficientes para salir adelante. Pero sabía que la renta era de 4,000 al mes, más servicios, comida, transporte, medicinas para la presión alta que tenía que tomar. Los números no cuadraban perfectamente, pero al menos estaba trabajando. Al menos tenía dignidad. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo. «Javier confía en mí. Hoy dejó que tomara decisiones sobre las reparaciones sin consultarle todo. Eso significa algo. Significa que eres bueno en lo que haces, Roberto. Siempre lo has sido». Él la besó en la frente y se fue a bañar. El agua caliente sobre sus músculos adoloridos se sentía como un lujo. Cerró los ojos y dejó que el agua se llevara la grasa, el sudor, el cansancio del día. Pero no se llevó la satisfacción. Esa sensación profunda de haber hecho algo que importaba. El jueves por la mañana, Roberto llegó al taller y encontró a Javier discutiendo con un hombre en traje. «No puedo pagar eso ahora, licenciado. Deme 2 semanas más», decía Javier.
su voz tensa. Don Javier, ya le di 2 semanas el mes pasado. El banco necesita el pago de la hipoteca o van a iniciar el proceso de embargo. Roberto se quedó quieto, sin saber si debía irse o quedarse. Javier lo vio y despidió al hombre con un gesto de frustración. 2 semanas, licenciado. Le prometo que en 2 semanas tengo el dinero. El hombre se fue negando con la cabeza y Javier se dejó caer en una silla desvencijada, pasándose las manos por el rostro. ¿Problemas con el banco?, preguntó Roberto suavemente. El taller está hipotecado. Mi padre dejó deudas cuando murió y yo pensé que podría pagarlas poco a poco, pero se quedó callado, mirando a su alrededor como si viera el taller por primera vez. Debo 3 meses de hipoteca. Si no pago en 2 semanas, pierdo esto. Pierdo lo único que me dejó mi viejo. Roberto sintió un nudo en el estómago. Acababa de encontrar este lugar, acababa de empezar a reconstruir su vida y ahora el taller podía desaparecer. ¿Cuánto necesitas? 30,000 pesos. Era una cantidad imposible. Roberto no tenía ahorros. Javier claramente tampoco. 30,000 pesos en 2 semanas. Vamos a conseguirlo, dijo Roberto, con más confianza de la que sentía. Vamos a trabajar el doble, a conseguir más clientes. Lo vamos a lograr. Javier lo miró con una mezcla de aprecio y escepticismo. Ojalá fuera tan fácil, compa. No dije que fuera fácil, dije que lo vamos a lograr. Y en ese momento, Roberto supo que no estaba trabajando solo por él. Estaba trabajando por Javier, por Miguel, por todos los clientes que dependían de ese pequeño taller en la colonia del Fresno. Estaba trabajando por algo más grande que un simple sueldo. Estaba trabajando por preservar algo que estaba a punto de perderse. El viernes amaneció con nubes grises que amenazaban lluvia, algo inusual para Guadalajara en octubre. Roberto llegó al taller antes que nadie, decidido a aprovechar cada minuto del día. Necesitaban conseguir más clientes, más trabajos, más dinero. 30,000 pesos en 2 semanas sonaba imposible, pero Roberto había aprendido que lo imposible solo significaba que tenías que trabajar más duro. Javier llegó media hora después, con ojeras profundas que delataban una noche sin dormir. No dijo nada, solo prendió el radio, que empezó a transmitir música norteña y se puso a revisar la lista de trabajos pendientes. El bocho de don Armando está listo, dijo Roberto. Lo terminé ayer en la noche. Quedó funcionando perfecto. Bien, esos son 1,200 pesos. Don Armando dijo que venía por él hoy en la tarde. Y tenemos el Jetta con el sensor nuevo. Esos son otros 1,500. ¿Qué más hay en la lista? Javier sacó un cuaderno desgastado donde anotaba todos los trabajos. Una Suburban que necesita cambio de aceite y revisión general, una Pointer con problemas eléctricos y una Veo que no pasa verificación por emisiones contaminantes. 3 trabajos más. Si los hacemos todos esta semana, son... Roberto hizo cálculos mentales. Unos 7,000 pesos en total. Nos faltan 23,000. El silencio que siguió fue pesado, cargado de la realidad de los números. Era mucho dinero, demasiado. Necesitamos conseguir más clientes, dijo finalmente Roberto. ¿Has pensado en hacer publicidad? Javier soltó una risa amarga. ¿Publicidad? ¿Con qué dinero? Apenas tengo para pagar las refacciones. No hablo de anuncios en televisión. Hablo de volantes, de hablar con la gente del barrio, de ofrecer descuentos para clientes nuevos. Algo. Miguel llegó en ese momento, saludando con su habitual energía juvenil. Al ver las caras serias de ambos, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Nada, chamaco. A trabajar, dijo Javier, pero su voz no sonaba convincente. Roberto decidió tomar cartas en el asunto. Durante el descanso del mediodía, mientras Miguel comía tacos que había traído su mamá, Roberto salió del taller y empezó a caminar por el barrio. Entró a negocios, habló con dueños de tiendas, preguntó si conocían a alguien que necesitara servicios mecánicos. Dejó el número del taller en cada lugar donde lo recibieron. En una papelería, una señora le dijo que su hijo tenía un Chevy que hacía ruidos extraños. Roberto le dio su número personal y le pidió que lo llevara al taller.
En una tortillería, el dueño mencionó que su camioneta de reparto necesitaba servicio urgente. Otro cliente potencial. Regresó al taller 3 horas después con 5 números de teléfono y la promesa de que al menos 3 de esos contactos llevarían sus autos la próxima semana. ¿Qué hiciste?, preguntó Javier al verlo llegar sudando y con una sonrisa. Marketing de guerrilla, respondió Roberto. Conseguí 5 posibles clientes. No son 30,000 pesos, pero es un comienzo. Javier lo miró como si estuviera viendo a un loco, pero había algo de esperanza en sus ojos. Eres un cabrón, Roberto. Un cabrón optimista. Alguien tiene que serlo. Esa tarde, don Armando llegó por su bocho. Cuando encendió el motor y vio que la temperatura se mantenía estable, que ya no había ese olor a anticongelante quemado, sus ojos se humedecieron. Usted lo hizo, joven. Lo dejó como nuevo. Solo hice mi trabajo, don Armando. No, usted hizo más que eso. Los otros mecánicos me querían vender un motor nuevo. Me decían que no valía la pena arreglarlo. Usted le dio una segunda vida. Don Armando pagó y agregó 200 pesos de propina. No, don Armando, no es necesario, protestó Roberto. Sí es necesario. Es para que sepan que hay gente que todavía aprecia el trabajo bien hecho. Cuando el anciano se fue, Javier dividió el dinero. 800 para él, 400 para Roberto y 200 para Miguel. Era más de lo que usualmente pagaba, pero Roberto no protestó. Necesitaban cada peso. El fin de semana fue un torbellino de trabajo. Roberto llegaba al taller a las 7 de la mañana y no se iba hasta las 8 de la noche. Trabajó en la Suburban, en el Pointer, en el Aveo. Cada auto era un reto diferente. Cada reparación requería su máxima concentración. Sus manos estaban constantemente cubiertas de grasa. Su espalda dolía de estar agachado todo el día. Sus rodillas protestaban cada vez que se arrodillaba en el piso de concreto, pero seguía adelante. Lucía lo notó el domingo por la noche cuando llegó a casa prácticamente arrastrándose. «Te vas a matar trabajando así», dijo ella preocupada mientras le preparaba la cena. «Tenemos que sacar adelante el taller. Javier está al borde de perderlo». «¿Y eso es tu problema?», Roberto la miró sorprendido. «Sí, lo es, porque si él pierde el taller, yo pierdo el trabajo. Y porque es lo correcto. Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Lucía suspiró y se sentó frente a él. «Lo sé, y te admiro por eso, pero tampoco puedes matarte. Tienes 42 años, presión alta y últimamente apenas duermes. Cuando pase esta crisis, voy a descansar, te lo prometo». Ella no se veía convencida, pero tampoco discutió más. El lunes por la mañana trajo buenas noticias. Uno de los contactos que Roberto había conseguido llevó su Chevy al taller. Era un taxi, y el chofer explicó que necesitaba que funcionara perfectamente, porque su sustento dependía de ese auto. «¿Cuánto tiempo tardas? No puedo dejar de trabajar mucho tiempo», preguntó el taxista, un hombre delgado de unos 50 años, con profundas líneas de preocupación en el rostro. «Dame 2 horas», dijo Roberto. «¿Cuál es el problema?» Hace un ruido en el motor, como un golpeteo, y también se jalonea cuando acelero. Roberto trabajó rápido, pero sin descuidar los detalles. El ruido era causado por el juego de válvulas mal ajustado, y el jaloneo se debía a un problema en el acelerador electrónico. Problemas comunes en esos Chevys con alto kilometraje. Los solucionó en menos de 2 horas, tal como había prometido. El taxista quedó tan satisfecho que sacó su teléfono y tomó una foto del taller. «Voy a recomendarlos en el grupo de WhatsApp de taxistas. Somos como 200 en el grupo. Si hacen buen trabajo, les van a llegar más clientes». Y así fue. En los siguientes 3 días, 5 taxis más llegaron al taller. Todos necesitaban servicios rápidos y eficientes, y Roberto se aseguró de que cada uno saliera satisfecho. El dinero empezó a fluir más constantemente. No eran cantidades grandes, pero sumaban. «Llevamos 18,000 pesos»,
anunció Javier el jueves por la noche, contando el dinero que habían ganado en una semana. Nos faltan 12,000. 5 días para conseguir 12,000 pesos, dijo Roberto. Es posible. ¿De verdad lo crees o solo estás tratando de mantener la moral alta? Roberto sonrió cansadamente. Las dos cosas. El viernes trajo un golpe de suerte inesperado. Una camioneta Lobo del año llegó con un problema en el sistema de aire acondicionado. El dueño era un empresario que necesitaba el auto listo para el fin de semana porque tenía que viajar a Mazatlán. ¿Cuánto me cobran?, preguntó el empresario, un hombre de unos 40 años vestido con pantalones de lino y una camisa cara. Javier hizo cálculos. Era un trabajo complicado que requería refacciones costosas. 5,000 pesos, con las refacciones. El empresario ni siquiera parpadeó. Está bien, pero lo necesito para mañana antes del mediodía. Eso significaba trabajar toda la noche. Roberto miró a Javier, quien a su vez miró a Miguel. Los tres sabían lo que eso implicaba. Lo tenemos listo, dijo Roberto. Trabajaron hasta las 2 de la mañana. Miguel se quedó dormido en una esquina del taller alrededor de la medianoche, pero Roberto y Javier siguieron adelante. Cambiaron el compresor del aire acondicionado, reemplazaron las mangueras, recargaron el gas refrigerante, revisaron todo el sistema 2 veces para asegurarse de que funcionara perfectamente. A las 2:30 de la madrugada, con los ojos rojos de cansancio, probaron el aire acondicionado. Funcionó a la perfección, soplando aire helado. «Lo hicimos», dijo Javier, dejándose caer en el suelo del taller. «Sí». Roberto se sentó a su lado. «Lo hicimos». Se quedaron ahí sentados en silencio, 2 hombres exhaustos en un taller iluminado por una sola lámpara, rodeados del olor a aceite y refrigerante. En ese momento, Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Este lugar, este taller destartalado en una colonia trabajadora de Guadalajara, se había convertido en su hogar. «¿Sabes?», dijo Javier después de un largo silencio. «Cuando entraste aquí hace 2 semanas, pensé que eras solo otro mecánico desesperado buscando trabajo. Hay muchos como tú». «Lo soy», respondió Roberto honestamente. «No, no lo eres. Eres diferente. Trabajas como si el taller fuera tuyo, como si cada auto fuera tu responsabilidad personal. Mi padre era así». Roberto no supo qué responder, solo asintió. «Si salvamos el taller», continuó Javier, «quiero que seas mi socio, 50-50. Tú pones el trabajo, yo pongo el local. Juntos podemos hacer que este lugar sea algo grande». «¿Hablas en serio?». «Nunca he hablado más en serio». Roberto sintió que algo se quebraba dentro de él. Durante semanas había sentido que era un fracaso, que no valía nada, que la vida lo había dejado atrás. Y ahora, en un taller mugriento a las 3 de la mañana, alguien le estaba ofreciendo una sociedad, una oportunidad de construir algo propio. «Sería un honor», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Javier extendió la mano. «Entonces, es un trato». Se dieron la mano, sellando un pacto que cambiaría ambas vidas. El empresario recogió su lobo el sábado a las 11 de la mañana, tal como había pedido. Probó el aire acondicionado, inspeccionó el trabajo y asintió satisfecho. «Excelente trabajo. Aquí tienen». Extendió 6,000 pesos en lugar de los 5,000 acordados. «El extra es por tenerlo listo a tiempo y les voy a dejar mi tarjeta. Tengo 3 autos más y una flotilla en mi empresa. Si siempre trabajan así, van a ser mis mecánicos de cabecera». Cuando se fue, Javier y Roberto se miraron, casi sin poder creer su suerte. «Con esto llegamos a 23,000, dijo Javier. «Nos faltan solo 7,000. 5 días, respondió Roberto. «Lo vamos a lograr». El fin de semana fue un flujo constante de trabajo. Los taxistas seguían llegando, recomendados por el primer chofer que Roberto había atendido. También llegaron algunos vecinos del barrio que habían escuchado de la buena reputación del taller. Trabajos pequeños en su mayoría.
cambios de aceite, reparaciones menores, diagnósticos, pero cada peso contaba. Lucía visitó el taller el domingo por la tarde. Trajo comida para todos, pollo con arroz que ella misma había preparado. Se quedó un rato observando a Roberto trabajar y él podía sentir su mirada en la espalda. «Estás diferente», le dijo ella cuando finalmente hicieron una pausa para comer. «¿Diferente cómo? No sé. Más vivo. Como si hubieras encontrado algo que habías perdido». Roberto pensó en esas palabras mientras comía. Tenía razón. Durante años había sido solo un empleado, alguien que hacía lo que le decían, que cobraba su sueldo y se iba a casa. Aquí era diferente. Aquí cada decisión importaba. Cada trabajo bien hecho construía algo más grande que él mismo. Javier me ofreció ser su socio. Le dijo, «Si salvamos el taller, vamos a ser socios 50-50». Lucía dejó de comer y lo miró directamente. ¿Y eso qué significa? Significa que tendríamos nuestro propio negocio. Significa estabilidad. Significa un futuro. Ella tomó su mano, sus ojos brillando con lágrimas que no permitió que cayeran. Entonces tenemos que salvar ese taller. El lunes por la mañana, un evento inesperado cambió todo. Una mujer de unos 35 años llegó en un BMW relativamente nuevo. Bajó con el rostro preocupado y preguntó si podían revisar su auto. Hace un ruido muy extraño y la agencia me dice que necesita cambiar todo el motor. Me están cobrando 120,000 pesos. No tengo ese dinero. Roberto revisó el BMW durante 1 hora. Era un modelo alemán sofisticado con varios sistemas electrónicos, pero al final el problema era bastante simple. Una polea del alternador estaba desgastada y hacía un ruido que se amplificaba a través de todo el motor, sonando mucho peor de lo que realmente era. No necesita motor nuevo, explicó Roberto. Solo necesita cambiar la polea del alternador y la banda. Son 5,000 pesos con todo y mano de obra. La mujer lo miró como si le hubiera dicho que acababa de ganar la lotería. ¿Está seguro? La agencia dijo. La agencia le quería vender un trabajo innecesario. Esto lo puedo tener listo en 3 horas. Ella aceptó, casi sin poder creerlo. Cuando Roberto terminó el trabajo y el BMW funcionó perfectamente, sin ningún ruido extraño, la mujer no paraba de agradecer. No saben cuánto me acaban de ayudar. Estaba desesperada, pensando en cómo iba a conseguir 120,000 pesos. Sacó su teléfono. Voy a dejar una reseña en Google y en todas mis redes sociales. La gente tiene que saber que aquí hacen trabajos honestos. Esa reseña, publicada esa misma tarde, trajo una avalancha de clientes nuevos. Para el miércoles, había una lista de espera de autos. Gente que había leído la reseña en Google, que había visto las publicaciones en redes sociales, que había escuchado de boca en boca que en el autoservicio Ramírez no te engañaban. «Es increíble», dijo Javier el miércoles por la noche, contando el dinero. «Tenemos 32,000 pesos. Tenemos el dinero para pagar al banco». Roberto sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Lo habían logrado. En 2 semanas, habían salvado el taller. «Hay que ir al banco mañana temprano», dijo Javier, «antes de que cambien de opinión». Esa noche, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Lucía estaba viendo la televisión, y cuando él entró, ella supo por su expresión que algo bueno había pasado. «Lo logramos», dijo él. «Conseguimos el dinero. El taller está a salvo». Lucía gritó de alegría y se lanzó a abrazarlo. Bailaron en la pequeña sala de su casa, riendo como no habían reído en meses. «Sabía que lo lograrías», dijo ella. «Siempre supe que lo lograrías». El jueves por la mañana, Roberto y Javier fueron juntos al banco. El abogado que los había visitado semanas atrás los recibió con su habitual expresión de escepticismo. Pero cuando Javier puso el dinero sobre el escritorio, 32,000 pesos contados, su expresión cambió. «Esto cubre 3 meses de atraso», dijo el abogado, contando nuevamente el dinero. «El banco va a detener el proceso de embargo. Gracias a Dios».
murmuró Javier. Salieron del banco con una sensación de alivio tan grande que casi era física. Javier se detuvo en la banqueta y puso una mano en el hombro de Roberto. No lo habría logrado sin ti. Lo sabes, ¿verdad? Lo logramos juntos, respondió Roberto. Tú, yo, Miguel, todos los clientes que confiaron en nosotros. Ahora viene la parte difícil, dijo Javier con una sonrisa. Mantener esto funcionando. De regreso al taller, encontraron a Miguel atendiendo a un cliente. El joven había madurado mucho en esas 2 semanas intensas. Ya no era solo el ayudante que traía herramientas. Ahora diagnosticaba problemas simples, hacía reparaciones básicas bajo supervisión y trataba a los clientes con profesionalismo. ¿Cómo nos fue?, preguntó Miguel cuando vio sus caras. El taller es nuestro, chamaco, dijo Javier. Nadie nos lo va a quitar. Miguel gritó de alegría y le dio un abrazo a ambos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Las reseñas en Internet seguían atrayendo clientes nuevos. Roberto implementó un sistema de turnos para organizar mejor el trabajo. Compraron herramientas nuevas con parte de las ganancias. Pintaron las paredes del taller. El lugar empezó a transformarse. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en una transmisión particularmente complicada, un auto familiar se detuvo frente al taller. Un hombre bajó con 2 adolescentes, claramente sus hijos. «Disculpen, estoy buscando a Roberto Mendoza», dijo el hombre. Roberto salió de debajo del auto y se limpió las manos. «Soy yo. Me llamo Fernando García. Hace 15 años usted arregló el carro de mi papá cuando nadie más podía. Era un Dodge viejo y todos decían que ya no servía. Usted le dio 5 años más de vida. Mi papá falleció el año pasado, pero siempre hablaba de usted, del mecánico que hacía milagros». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Lamento lo de su padre. Gracias. Vine porque mi hijo mayor», señaló a uno de los adolescentes, «quiere ser mecánico, y yo quería que conociera a alguien que hace este trabajo con honor, con dignidad. ¿Podría hablar con él un momento?». Roberto miró al joven, quien lo observaba con una mezcla de nerviosismo y admiración. «Claro, pasa. Déjame enseñarte el taller». Pasó la siguiente hora mostrándole al joven cómo funcionaba todo, explicándole los diferentes tipos de reparaciones, hablándole sobre la importancia de la honestidad en este negocio. El muchacho escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes. «¿Es difícil?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Roberto honestamente. «Es difícil, es cansado, a veces frustrante, pero cuando logras arreglar un auto que otros decían que era imposible, cuando ayudas a alguien que realmente lo necesita, cuando terminas el día sabiendo que hiciste algo que importa, vale la pena, todo vale la pena». Cuando el padre y el hijo se fueron, Javier se acercó a Roberto. «Vas a ser un buen maestro». «Maestro, estaba pensando que podríamos contratar a un aprendiz. Pagar por trabajo, como hice contigo al principio, pero con la intención de que se quede permanentemente. Miguel ya está listo para ser mecánico de planta. Necesitamos a alguien nuevo que aprenda desde cero». «Me gusta la idea», dijo Roberto. «Podemos enseñarle bien, la forma correcta de hacer las cosas, exactamente lo que pensé». Un mes después del día en que Roberto había entrado al taller solo para mirar, las cosas eran completamente diferentes. El autoservicio Ramírez tenía una lista constante de clientes. Su reputación crecía día a día y el negocio era estable. Roberto y Javier habían firmado los papeles de sociedad ante un notario. El taller era oficialmente de ambos. Roberto ya no caminaba 40 minutos para llegar al trabajo. Había comprado una motoneta usada con sus primeras ganancias como socio. No era gran cosa, pero era suya. Lucía había podido reducir sus horas en el supermercado, trabajando solo un turno en lugar de 2. Las cuentas no sobraban, pero alcanzaban. Un viernes por la tarde, cuando el taller estaba cerrando, Roberto se quedó solo un momento, mirando a su alrededor.
las paredes recién pintadas, las herramientas ordenadas, los autos esperando ser reparados. Este lugar, que un mes atrás no conocía, se había convertido en su vida. Su teléfono sonó. Era Lucía. «Vas a llegar tarde». «No, ya voy para la casa». «Te amo, Roberto. Estoy muy orgullosa de ti». Él sonrió. «Yo también te amo». Cerró el taller, montó su motoneta y comenzó el camino a casa. Las calles de Guadalajara estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes gritando sus productos, niños jugando fútbol en la calle, familias sentadas en las banquetas conversando. México en toda su belleza caótica. Roberto había entrado a ese taller solo para mirar, sin ninguna expectativa, sin ningún plan. Y había encontrado mucho más que un trabajo. Había encontrado un propósito, una sociedad, un futuro. Había encontrado la prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que la experiencia y la honestidad todavía valen algo en este mundo. Mientras conducía por las calles que ahora conocía de memoria, Roberto pensó en todos los autos que había reparado, en todas las personas que había ayudado, en todas las lecciones que había aprendido, y supo, con la certeza profunda que solo da la experiencia, que había tomado las decisiones correctas. No era rico, no tenía un negocio enorme, pero tenía dignidad, tenía propósito y tenía la satisfacción de saber que su trabajo importaba. Y eso, al final del día, era más que suficiente. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Lucía había preparado una cena especial. No era nada elaborado, solo arroz con pollo y frijoles, pero lo había servido en el mantel bueno que reservaban para ocasiones especiales. «¿Qué celebramos?», preguntó Roberto. «A ti», respondió ella simplemente. «Celebramos que nunca te rendiste, que seguiste adelante cuando todo parecía perdido. Celebramos que encontraste tu lugar en el mundo». Se sentaron a comer, hablando sobre el día, sobre los planes para el taller, sobre el futuro que ahora parecía un poco menos incierto. Y en ese momento simple, en esa cena modesta, en esa casa pequeña en Guadalajara, Roberto se sintió el hombre más rico del mundo. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que el éxito no se mide en dinero o en posesiones, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de encontrar propósito en el trabajo duro y de construir algo significativo con tus propias manos. Había entrado a ese taller solo para mirar y había salido con una nueva vida, y eso, pensó Roberto mientras brindaba con Lucía con vasos de agua fresca de Jamaica, era el mejor regalo que la vida podía darle.